¿Debe un cristiano dar los diezmos? Este es un tema bastante extenso y al parecer después de muchos siglos de debate, aún los teólogos, cristianos y estudiosos no se ponen de acuerdo. Pero hoy abordaré algunos puntos importantes. Quédate hasta el final porque descubrirás un enfoque que podría cambiar tu perspectiva sobre los diezmos. Para empezar, quiero poner en claro algo. La Biblia enseña que la práctica de dar debe ser motivada por la gracia y la generosidad y no por una obligación legal o impuesta. En otras palabras, sea que des diezmo o sea que des ofrendas, desde el momento que se te imponga por obligación, debes salir corriendo de ahí. Mira lo que dice en 2 Corintios 9, del 6 al 7. Recuerden que quien siembra escasamente, escasamente cosechará, y quien siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bien, pero ¿de qué habla aquí? ¿De dar los diezmos o habla de dar ofrendas voluntarias o ambos? En el contexto de la carta, Pablo está hablando sobre la colecta que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Corinto para ayudar a los creyentes pobres en Jerusalén. Pablo está animando a los corintios a ser generosos y a dar con alegría, pero no se está mencionando específicamente el concepto de los diezmos. Realmente, la práctica de dar diezmos se puede observar claramente en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Levítico, Número y Deuteronomio, donde se establece la práctica de dar el 10% de los ingresos como un tributo a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se menciona específicamente la práctica de los diezmos como una obligación para los creyentes. Bien, llegando a este punto, voy a dar mi argumento en base a 3 preguntas para intentar saber si hoy en día se deben dar los diezmos o no. La primera pregunta es, si tuviera que tipificar los diezmos, ¿en dónde los tendría que colocar? ¿En la ley de Moisés o en la gracia del nuevo pacto? La respuesta es que el diezmo se tipifica en la ley. En el Antiguo Testamento, el diezmo se estableció como una práctica específica de la ley mosaica para el pueblo de Israel. Sin embargo, con la venida de Jesucristo y la inauguración de la era de la gracia, la ley mosaica ya no es obligatoria para los creyentes. En Romanos 6, 14, 15 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿vamos a pecar porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Allí Pablo está diciendo que como creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Esto significa que no estamos obligados a seguir la ley para ser justificados ante Dios, sino que nuestra justificación viene por la fe en Jesucristo. La segunda pregunta es la siguiente: ¿se aplicaba el diezmo solo a los israelitas o también a los gentiles? La respuesta es que el diezmo se aplicaba específicamente a los israelitas. En la Biblia, el diezmo se estableció como una práctica para el pueblo de Israel y no se menciona como una obligación para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son personas o naciones que no son judías, pero que pueden ser parte del pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y la tercera pregunta ¿es correcto utilizar el término diezmo en el contexto cristiano? La respuesta es que no es del todo correcto. En el contexto cristiano, el término diezmo se refería a una práctica específica de la ley mosaica que ya no es obligatorio para los creyentes. En lugar de utilizar el término diezmo, es más preciso utilizar términos como ofrendas o simplemente la palabra dar voluntariamente. ¿A quiénes se da voluntariamente la ofrenda? A los pobres y a los necesitados. Y si leemos en 1 Corintios 16, del 1 al 4, nos daremos cuenta que sí es bíblico recoger las ofrendas cada primer día de la semana para brindar ayuda a los necesitados. Ahora, si en la congregación utilizan estos recursos para otra cosa, ya es otro asunto. Pero la Biblia aclara que la prioridad de la iglesia primitiva era ayudar a los pobres y a los necesitados. En resumen, el diezmo se tipifica en la ley y se aplicaba específicamente a los israelitas. Pero a pesar de esto, en el Nuevo Testamento no se menciona explícitamente que los diezmos hayan sido abolidos. De hecho, en Mateo 23, Jesús menciona que los fariseos daban el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero les critica por haber descuidado la justicia, la misericordia y la fe. Pero ojo con este pasaje. Jesús menciona esto a los fariseos que aún vivían en el contexto de la ley, pero no se puede presentar como un mandato universal para sus seguidores en la era de la gracia.
En Hebreos 7, 5 al 10 se menciona que los levitas recibían el diezmo de los israelitas, pero se enfatiza que Jesucristo es el sumo sacerdote que ha reemplazado el sistema de sacerdotes y sacrificios del Antiguo Testamento. En otras palabras, todo esto es reemplazado por una nueva forma de dar y de vivir la fe en Jesucristo. Algunos teólogos y pastores argumentan que en la era del Nuevo Testamento la práctica de dar el diezmo ha sido reemplazado por la práctica de la generosidad en la vida cristiana y que no hay una obligación específica de dar el 10% de los ingresos. Sin embargo, otros argumentan que la práctica de dar el diezmo sigue siendo una forma valiosa de honrar a Dios y de apoyar la obra de la iglesia. Sea que des un 10% o menos o más, lo que des, dalo no por obligación, dalo con buenas intenciones y de corazón, sabiendo que esto agrada a Dios. Este es un principio que refleja el corazón del Evangelio, dar no por obligación, sino como una respuesta de amor hacia Dios y hacia los demás. El enfoque debe estar en la gracia y la generosidad para apoyar a los pobres. Ese es el enfoque que debe tener la iglesia. De esta manera podemos vivir una vida de fe y generosidad que honre a Dios y beneficie a otros.